Bueno, vamos a arrancar con el vivo. Con la doctora Dana Millones. Vamos a enviarle la solicitud. A ver si se conecta la doc. Vamos a esperar a ver si la doc se conecta. Ahí está. Hola, Hola Dana. hola Gonzalo. ¿Se escucha ante todo? Yo sí te escucho perfecto. Estaba complicado encontrarte, no me aparecías. No, claro, a mí me pasó lo mismo y bueno, entré a tu perfil y ahí Sí. te vi. Así que bueno, se ve que es algo, este, no sé el Instagram, qué cosas hace, no estoy tan atenta a eso. Mm. Bueno, bárbaro. Bueno, vos cuando me digas, Sí, ahí ya se estaban conectando. Ya hay algunos conectados. Seguro, porque lo tuve que cerrar y volver a abrir, así que seguramente ahora se van a conectar. bueno, perfecto. Algunos ya me preguntaron si iba a quedar grabado, así que le dije que sí, que después pasaba el link. Bárbaro, bárbaro. Cuando quieras, presentate. Bueno, arrancamos Sí, entonces, sí, bárbaro. presentate. Bueno, perdón, pero me aparecen unos carteles acá que no sé cómo sacar de Instagram y quería ver si... eh, me aparece algo que tengo que apretar el botón de grabación, no, yo no tengo que hacer nada de eso, sí. No, ya se está grabando. Los comentarios capaz que te aparecen. No, qué raro. Es un cartel ahí que no sé cómo... ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha ahí mejor todavía. Bárbaro, bueno. Bueno, bárbaro, primero Gonzalo agradecerte la invitación que hace tiempo teníamos pendiente, así que bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Este, y bueno, un poco la idea es que en su momento habíamos conversado, bueno, uno de los temas que yo me focalizo mucho, trabajo mucho y que dentro del derecho de familia me gusta trabajar, tiene que ver con los acuerdos de parentalidad. Que bueno, la idea de este encuentro un poquito es, si bien dar un poco el contenido legal, el marco legal, que en realidad yo a veces también digo, somos tantos abogados de familia que hoy tenemos redes sociales y uno puede tener la información por todos lados realmente, ¿no? En cuanto al articulado de la ley, pero me parece mucho más quizás que ese contenido es accesible, incluso yo también en mi Instagram público, abordarlo más desde lo práctico, a modo de reflexión y que también las personas que están en este momento acompañándonos o a posteriori viendo el video les resulte, se lleven algunas herramientas, incluso colegas, ¿no? A veces conocer la forma de abordaje de otros colegas nos da pautas que podemos empezar también que nos vienen bien aplicar en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, un poco me presento.
me dedico al derecho de familia. Durante muchos años ejercí como abogada del niño también, durante 10 años, ni bien me recibí. Me especialicé en derechos del niño, con lo cual por eso trabajo desde esa perspectiva, y un poco me gusta contagiar también a mis colegas que trabajan en derechos de familias a trabajar desde esa perspectiva de los derechos del niño, niña, adolescente, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca hoy, trabajar con las familias, donde hay conflictos que implican a niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poco digamos, mi formación, y yo como abogada del niño ya dejé el año pasado porque me quise focalizar netamente en trabajar con los adultos, con los progenitores. Por eso es que dentro de las cuestiones de familia que nosotros podemos manejar, es que tengo tanta vocación y pasión por el trabajo con los progenitores, la responsabilidad parental y demás. Y además, como soy mamá, también lo aplico a mi vida cotidiana y me identifico mucho, empatizo fácilmente con las personas a las que acompaño, que son mis clientes. Entonces, bueno, es una combinación interesante mi ejercicio profesional. Bueno, un poco cómo pensé este encuentro. Pensé en dividirlo en 3 puntos, principalmente empezar con una introducción al tema, después hablar un poco del marco legal y cuestiones prácticas que tienen que ver más cómo yo abordo los acuerdos de parentalidad. A mí siempre me gusta trabajar con las personas a quienes acompaño, que se convierten en mis clientes a posteriori, trabajar generando conciencia en lo que vamos a hacer, ¿sí? Más allá de, obviamente, del asesoramiento, que es algo lógico y principal en mi rol como abogada, es que ellos entiendan todos los pasos que vamos a dar y qué alternativas nos da la ley para encauzar esas problemáticas. Y voy con cuestiones muy básicas. Por ejemplo, yo cuando voy a empezar a trabajar un acuerdo de parentalidad, ¿qué es un acuerdo? ¿Sí? O sea, como lo más básico, ni siquiera una definición legal. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es cuando 2 personas o más dan la conformidad sobre algunas cuestiones, ¿sí? Expresan su voluntad, se empieza como, bueno, conocer la postura de cada uno frente al tema hasta que se puede lograr esa conformidad, ese acuerdo. Eso es lo básico de todo acuerdo. Entonces, cada vez que vamos a trabajar un acuerdo de parentalidad, que las personas sepan que vamos a iniciar ese camino y que va a implicar muchas cuestiones, poner sobre la mesa muchas cuestiones. Pensemos que estos acuerdos los pensamos ante la separación de los progenitores, donde hubo una ruptura de un vínculo o algo que no funcionó bien, o bueno, hay distintos matices, ¿no? En las familias, pero partimos de la base que ahí un poco va a haber rispideces, no vamos a encontrar con rispideces o con miradas contrarias. En el mejor de los escenarios, no, nos vamos a encontrar con progenitores que se llevan lo más bien y que decidieron asesorarse para, por ahí, perfeccionar los acuerdos que ya tenían hasta el momento. Perdón, pero estoy con un poco de tos, así que voy a tener que tomar agua cada No tanto. pasa nada. Bueno, partimos de esto. ¿Cuál es la situación fundante en estos acuerdos de parentalidad? O sea, ¿cuándo vamos a pensar en celebrar un acuerdo de parentalidad? Por lo menos desde el planteo de la ley. La situación fundante son los progenitores separados, ¿sí? Puede ser que sea en el momento justo cuando se da la separación, puede ser una separación de muchos años y donde el conflicto ya estalló, y bueno, y ahí perciben que necesitan un asesoramiento, ¿sí? Pero la situación fundante es esa: tenemos dos progenitores, madres, padres, con hijos menores de edad, que están ejerciendo la responsabilidad parental con el condimento que se encuentran separados, ¿sí? Entonces, vamos a partir de la base de que vamos a encontrarnos con esta situación. Después los colores de la situación se profundiza después, pero esta es la situación fundante. ¿En qué ámbito podemos celebrar un acuerdo de parentalidad? Lo podemos trabajar tanto en una negociación privada, ¿sí? Con las partes, que yo siempre ahí aconsejo que cada una tenga su letrado, ¿sí? Si bien yo ofrezco
tener una reunión, porque generalmente viene uno a consultar, es muy raro que vengan los dos juntos, ¿no? A la consulta de un mismo abogado. Pero yo ofrezco como posibilidad una reunión en conjunto, como para que los dos tengan la información de los caminos posibles, pero después cada uno tiene que tener su letrado, ¿sí? Se puede hacer en una negociación, cuando la otra parte tiene su letrado, entramos como en una negociación, y después ese acuerdo se homologa, ¿sí? Y después las otras dos instancias, que son los ámbitos en los que yo trabajo, son en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una mediación, donde ahí vamos a trabajar alimentos, régimen de comunicación y cuidado personal, y en Provincia de Buenos Aires, que sí o sí la mediación tenemos que transitarla, porque pensemos que si no hay acuerdo vamos a tener que ir a una instancia judicial, pero acá estamos en el mejor de los escenarios que podemos estar en los conflictos de familia, es en el de la autocomposición de los conflictos, ¿sí? Donde los mismos protagonistas son los que se juntan y hacen sus propuestas con el asesoramiento letrado correspondiente para encontrar alternativas a esa reorganización familiar, a esa dinámica familiar que se da a partir de la separación. Bueno, en Cava, entonces dijimos, en el marco de una mediación, en Provincia de Buenos Aires, en el marco de la etapa previa, ¿sí? Tenemos que iniciar el trámite de etapa previa ante el consejero de familia, que en provincia tenemos la posibilidad justamente de iniciar como objeto un plan de parentalidad para abordar todo esto. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si la mediación fracasara, después los procesos tienen que ir por separado, ¿no? Esos son los ámbitos donde podemos, diríamos a rasgos generales, trabajar este acuerdo. ¿Cuál es la regulación de nuestro código? Nuestro código, dentro de lo que, de todo digamos, el título correspondiente a responsabilidad parental, tiene un capítulo que regula los deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos, y dentro de ese capítulo nos vamos a encontrar, para que a aquellos que les gustan los números de las leyes y todo, con el artículo 655 y 656 que regula los planes de los acuerdos de parentalidad, que, digamos, la ley no le impone el acuerdo, la ley lo da como una posibilidad que tienen los progenitores, como volvíamos al principio, de acordar sobre estas cuestiones que básicamente van a estar dirigidas a establecer cómo cada uno va a asumir la responsabilidad en cuanto a las tareas cotidianas del cuidado de sus hijos, que eso tiene que ver con el cuidado personal de los hijos, el lugar y el tiempo en que cada hijo permanece con cada progenitor. Después todo lo que tiene que ver con el régimen de comunicación con el progenitor no conviviente, días festivos, vacaciones. En resumen, es la organización familiar en función de los hijos, que queden garantizados los derechos de los hijos, pero también los derechos de los progenitores, porque el régimen de comunicación con el progenitor no conviviente está, digamos, está garantizado, garantiza la comunicación del hijo con el progenitor y a la inversa, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno, lo que nosotros tenemos que visibilizar, es que estos acuerdos van a poner sobre la mesa derechos y obligaciones de los progenitores en relación a sus hijos. Entonces tenemos que tener una visión nosotros como abogados integral de la situación familiar, porque como yo siempre digo, a mí viene y me consulta quizás la mamá, o viene y me consulta el papá, pero yo tengo que mirar todos los derechos que están implicados y buscar alternativas que garanticen el cumplimiento de los derechos de todos, en definitiva, de esa situación familiar, ¿no? Principalmente los derechos de los hijos. Yo no puedo, como abogado, proponer algo que va a violar el derecho de otro. Siempre los derechos van a estar como empuja, los vamos a ver como un poco empuja, pero tenemos que buscar las soluciones más armónicas para que esos derechos se cumplan. Por eso, por ejemplo, y esto es algo que remarco y que traigo de la práctica, no puede ser que al día de hoy haya abogados, letrados, letradas, colegas, que aconsejen a un progenitor que no pague la cuota alimentaria. No podemos estar en ese nivel, digamos, ¿no? O que le digan, no, vos querés.
Es que Pero, pasa, la verdad que es causa, por lo menos a mí, no sé cómo lo transitan los otros colegas, pero a mí me causa un enojo que tengo que tratar de manejar, porque no se puede decir escuchando esto, no, quédate tranquilo, si vos trabajás en negro, no va a haber forma que te saque un peso, porque no, estamos hablando del derecho alimentario, es un derecho humano fundamental de todo niño, como de toda persona. Entonces, bueno, esto también nos encontramos a veces con estas cuestiones que la verdad que ya no pueden suceder, pero suceden. Y es una piedra en el camino para los que tenemos otro tipo de mirada y abordaje con las familias, porque a veces es muy difícil de derribar eso y la verdad que el trabajo que tenemos que hacer es titánico a veces, ¿no? Eh, pero bueno, esto lo traigo a colación para visibilizar la importancia de que nosotros como abogados podamos ver, podamos analizar el conflicto familiar y trascender la ley incluso, lo que yo siempre digo, ir más allá de la ley y ver que atrás de esa relación jurídica que nosotros vemos por formación, hay una relación humana. Y atrás de esa relación humana hay personas. Y atrás de esas personas hay cualidades de esas personas que seguramente responden por una historia, pero tenemos que empezar a tener esta gimnasia de poder ver en profundidad, como yo digo, y hice un video sobre el iceberg en los conflictos de familia, ver más allá de las leyes. La formación la tenemos, pero tenemos que poner otro plus, porque además vienen que con mucha carga emocional. Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta. emocional, también que nosotros como letrados podamos encauzarla para poder hacer nuestro trabajo también, porque nosotros somos personas que también nos afectan. Y así como yo ponía el ejemplo recién, el enojo que me causa cuando escucho a estos colegas, ¿no?, que aconsejan el no pago de la cuota alimentaria, para mí es un desafío poder manejarlo para poder seguir encauzada en forma objetiva en mi trabajo también como abogada, ¿no? Acá te comentan, los abogados también aconsejan a que prohíban el contacto con el hijo. Ujú. Así lo apretás y pagás. Eso es cierto. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, es real. A ver, esto es así. Si viene una persona, viene un progenitor, yo lo hablo desde mi experiencia y comparto, por eso digo, yo hoy traigo también cómo lo trabajo yo y que por ahí puedes, digamos, colaborar a otros colegas que también, ¿no? Que siempre viene bien compartir casos, supervisarnos entre nosotros, ¿no? Si a mí viene un progenitor que quiere reclamar el régimen de comunicación, que tiene esta imposibilidad, este obstáculo y demás, que no está pagando la cuota alimentaria y que, digamos, hay un manejo en eso, ¿no? Ah, vos no pagás, esto que decían decir, vos no pagás, entonces te prohíbo el contacto. Obviamente yo voy a velar para restablecer ese contacto, pero también voy a trabajar con mi cliente en que pague la cuota alimentaria. Yo lo voy a asesorar, mirá, no, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? El tema digamos, que si no se paga el alimento, impedir el contacto con el progenitor, no. Porque pensemos que el más perjudicado es ese niño, y el niño no va a estar mirando, ay, mi papá pagó, no pagó, entonces, y además qué tremendo sería que un niño piense, ah, no, si mi papá no paga, entonces yo no lo puedo ver. ¿En dónde nos estamos ubicando en cuanto a los vínculos, no? Es así. Entonces, si esta persona viene, yo le voy a decir, mira, vos la cuota alimentaria la tenés que pagar. Vos tenés derecho a ver a tu hijo y yo voy a velar para que ocurra, pero vos también tenés que pagar la cuota alimentaria. Es condición para que yo también te asesore. Porque si bien van por separado, los dos derechos vulnerados son fundamentales en todo niño. Entonces, también en esto, cómo nosotros nos posicionamos ante esto, ¿no? Y cómo a nuestros clientes les decimos, vos la cuota la tenés que pagar. Yo si viene un papá y me dice, no me deja verlo, entonces yo no le puedo pagar la cuota porque me bloquea el WhatsApp, porque esto no puedo comunicarme. Bueno, perfecto, vamos a iniciar el plan de parentalidad, vamos a hacer el régimen. ¿Cuánto puedes, a ver, vamos a ver tus ingresos, vamos a establecer la cuota, porque al no tener el rubro de las necesidades de los chicos, uno lo hace en función del ingreso también, ¿no? Porque, bueno, eso es otro tema aparte de alimentos, Y acá pero también es lo que acotan, que dicen que también el abogado a veces aconseja si ven que está pagando mucho, tiene que pagar menos. Eso también es cierto, mm, sí, lamentablemente. esa materia es el tema de alimentos que
No me quiero meter hoy ahí porque no salimos más de los alimentos, porque además el tema alimentos es el mayor desafío que tenemos hoy en día, nosotros Quedará, como abogados. quedará para otro vivo. Si no, no salimos más. Horas para hablar del tema de alimentos. Pero sí, volviendo a este tema, es un poco esto, ¿no? De qué importante, o sea, que tomemos conciencia nosotros como abogados también la importancia de nuestro rol y empezar a desplegar otras herramientas y otras formas de abordar los conflictos familiares, ¿sí? Eh, pero bueno, eso es una invitación a mis colegas a trabajar no en esta línea y pudiendo ver. Eso depende mucho también de la práctica de cada uno, de las herramientas que pueda adquirir. Todo esto no lo da ni un posgrado, ni maestría, ni doctorado. Es experiencia, es también cualidad personal, es visión, ¿no? De lo que queremos ofrecer con nuestro ejercicio profesional. Pero bueno, a mí me parece importante transmitirlo como esto, ¿no? De no nos quedemos solo con la ley, ¿no? Eh, Tenemos que ir un pasito más allá. Igual también sabemos perfectamente que si uno pone lo mejor de uno en querer, por ejemplo, en vez de iniciar, a mí me ha pasado que vinieron para consultarme, yo le digo, bueno, tratemos de un acuerdo, me comunico con la abogada, a mí siempre, casi siempre me vienen para reclamar alimentos, sería. Yo digo, bueno, vamos a tratar un marco, hacer un acuerdo, que se establezca la cuota, el régimen, hablo con la otra abogada, me dice que sí, van a pasar de la semana, me va boludeando, después, como veo que me está dilatando mucho, digo, bueno, voy a tener que iniciar demanda de alimentos, y bueno, acá lo sumo, acordamos esto, y podemos acordar el régimen. No, lo que hace ella, para mí, le dice al cliente para que me inicie el régimen, cuando Claro. tiene contacto. En general también costas, honorarios, a veces uno Sí, pone la sí, mejor, es por eso complicado. digo, siempre es un tema y no es un dato menor y a veces la gente, lógicamente, está, digamos, transitando una situación familiar y está muy ensimismada en su problema y no puede visibilizar más allá. A mí me gusta siempre contarle a mis clientes, mira, también depende de lo mismo, si iniciamos depende del juzgado donde cae, cómo piensas el juez, la demora, no demora, hasta notificar el traslado de la demanda. Realmente están tardando un montón y no te quieren dar a veces carta documento y ni hay que hablar por WhatsApp, que ahora como ya no estamos con la pandemia, ya se está, Lo digamos, que más tarda en la notificación, yo siempre lo el aclaro. traslado de demanda tarda, Sí, por lo menos acá en provincia, sí, es domicilio realmente. provincia, tarda mucho. Vos llamás o vas a las oficinas de notificaciones, llamás y medio que te sacan volando, decís, no, pero además ves los carteles por todos lados de que no tienen empleados, bueno. O sea, y todo eso, a mí me gusta explicarlo siempre para que el cliente dimensione, porque que dimensione que cuando ya tenemos que trascender a la etapa judicial, nos vamos a encontrar, si ahora teníamos obstáculos, nos vamos a encontrar, creo que con más y peores y de todo tipo, y en esto también, acá es como que uno tiene que desplegar mucho la creatividad, ¿no? En cómo llamar, insistir. A mí me ha pasado en una oficina de notificaciones de provincia que pretendía que mi cliente lleve al oficial hasta la casa de la demandada, que la lleve para notificar, pero peor, porque incluso pretendía que lleve a ese oficial a otros domicilios a hacer las notificaciones. O sea, eso por eso, uno se encuentra con cada cosa que también está bueno explicarle a la gente por qué también los tiempos tardan. Y esto es real, nunca, digamos, por más ley expeditiva que tengamos, por más juzgado que trabaje con los plazos exactos para sacar las resoluciones, todo, nunca van a ser los tiempos de la familia. Porque la familia que hoy, la persona que viene y te consulta, quiere tener resuelto su problema ayer, ni siquiera hoy. Porque la carga emocional que le lleva, digamos, el desgaste y todo, y nunca, entonces, dentro de los mecanismos que nosotros tenemos, también yo creo importante informarle a la persona que esto puede ser largo, que depende mucho del otro colega que tengamos adelante, si es facilitador o no de la conciliación, eso es fundamental, y de cómo el otro lo esté asesorando, ¿no? Como estos casos que contábamos recién con el tema de la cuota de alimentos o de la obstrucción de los vínculos. Acá comentan, inicias una demanda en mayo y la primera audiencia la tenés en octubre.
Claro, sí, Con suerte, más también. o menos. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y vos pensás que todos esos meses, ¿qué pasa en esas familias? Porque entonces vos ya pensaste una propuesta. A mí me pasa mucho. Yo cuando inicio el plan de parentalidad, presento la propuesta ya en el plan, ¿no? Cuando pedís el inicio de la etapa previa. Cuando yo voy a la audiencia, tengo que volver a revisarlo, porque cambiaron horarios, por cuestiones de trabajo, porque hubo problemas entre ellos, entonces, bueno, entonces esto va a ser distinto. Es así, entonces, es un tema. Trabajar en el marco de un acuerdo también es un tema que nos va a desafiar a encontrarnos con otras cuestiones, sobre todo si lo trabajamos con una negociación directa. Cuando lo trabajamos con un mediador o con, bueno, el consejero de familia, lo dejo ahí entre comillas porque depende también, pero cuando trabajamos con un mediador, que uno suele tener ya su mediador con el que trabaja y conoce, es más facilitador. Si es un mediador preparado y todo, es facilitador. Después el consejero de familia, que es una suerte mediador, bueno, va a depender, porque está dentro de un juzgado, entonces ya ahí es también depende cuál te toque, ¿no? Y qué tan preparado esté en La esto. suerte. Entonces, bueno, volviendo a la regulación del código, tengo acá mis anotaciones para no irme por las ramas, por eso miro. Volviendo a la regulación, pensemos en concreto que este plan de parentalidad va a regular todo lo que tiene que ver con la organización familiar en relación a los hijos que están transitando una familia que los progenitores se han separado, pero que continúan siendo familia. Entonces, es buscar un nuevo modo de ser familia. Suena un poco romántico, quizás, y un ideal, porque nos vamos a encontrar con familias donde, bueno, los progenitores se llevan mal y se llevan mal. Y bueno, ese va a ser también nuestro desafío, y si no logramos el acuerdo, bueno, tendremos que llegar lamentablemente a que un juez abrir el juicio y que, bueno, que un juez lo determine. Pero nos encontramos con esta situación. Algo que quería decir es que nuestro artículo, nuestra regulación, no menciona el tema de los alimentos en el plan de parentalidad, pero por práctica lo incluimos, porque además si pensamos, los alimentos nacen también de los derechos y obligaciones de la responsabilidad parental, o sea, perfectamente entra en lo que es el plan de parentalidad, ¿no? Lo que pasa es que como este artículo está dentro de lo que regula el cuidado personal de los hijos, por eso evidentemente no quedó incluido. Pero nosotros cuando lo trabajamos, el plan, incluimos los alimentos también, ¿sí? En esto. ¿Qué más les quería decir de esta regulación? Bueno, pensemos también que como camino dentro de las dos posibilidades de un acuerdo o ir a juicio, esto que permite que los propios protagonistas conversen sobre estas cuestiones en la medida que puedan conversar, porque a veces somos los letrados los que hablamos, porque entre ellos mejor ni conviene que hablen, o sea, si hay, eso son cuestiones que después uno las tiene que evaluar, ¿no? Cómo está la comunicación entre ellos, qué tanto conviene, ¿no? Que hagamos a mí, digamos, en el mejor de los escenarios me gusta hacer una reunión en conjunto, los cuatro, ¿no? Cada uno con su letrado, los progenitores, pero cuando esto no es posible, bueno, lo manejamos entre letrados, ¿no? Pero bueno, ellos mismos participan en la creación de este acuerdo, ¿sí? Y eso es fundamental porque de alguna manera también el hecho de que se pueda lograr ese acuerdo garantiza más su cumplimiento, porque partimos de la base de que aquel que acordó algo después de, a ver, para los que están escuchando y quizás no han transitado estos procesos, no se hacen de la noche a la mañana los acuerdos, no es, lleva esto, conversaciones, rever cuestiones, entonces uno constantemente hasta que sale el acuerdo, no hay por ahí colegas que usan modelos, pero uno tiene una estructura de acuerdo, pero después cada puntito es saberlo con la situación puntual de esa familia. Entonces, bueno, en eso es crucial la participación. Entonces, desde el vamos, estas personas van a estar participando en la creación de ese acuerdo y uno va a creer de que garantiza más el cumplimiento que después ir a juicio, que un juez resuelva.
y que cumpla. Y sabemos que las medidas después que el juez puede imponer por no cumplimiento, quizás no, la persona no le importa y sigue sin cumplir, ¿sí? Entonces también pensémoslo de ese lugar que da como una garantía de mayor cumplimiento que venga un tercero y te diga tenés que hacer esto, tenés que ver a tu hijo estos días, ¿no? Estos acuerdos, lo que siempre la duda que está es si se pueden modificar o no, si se pueden modificar claramente, porque la situación familiar, la familia, la vida en sí es dinámica y cambia constantemente. Y ni hablar cuando tenemos hijos, que cada etapa de nuestros hijos cambia constantemente. Entonces, Acá estos lo que, acuerdos... Ah, acá lo que, perdón. sí, acá lo que preguntan es si el acuerdo se presenta en la audiencia o se firma antes de la audiencia que conviene. Bueno, eso, a ver, eh, la audiencia de etapa previa se referirá. O, a ver, ¿vos no podés hacer el acuerdo? Sí. Tenés distintas matices. En los rasgos generales es lo que yo le decía al principio, una negociación privada que después homologás ese acuerdo. Igual, atención, o sea, el acuerdo es de validez desde que se firma, porque a veces está la vivada también, sobre todo en tema de alimentos, no, si no está homologado, total, no, no. El acuerdo tiene validez. El acuerdo de parentalidad no tiene ninguna formalidad. O sea, la ley no establece, tiene que ser, no tiene ninguna formalidad. No hay un requisito que diga tiene que homologarse para que se empiece a cumplir. No. Es como todo acuerdo, firmaste un acuerdo, es válido, lo tenés que cumplir. Obviamente que es por escrito, ¿sí? Pero lo tenés que cumplir. La homologación es a los efectos de que el asesor o defensor de menores evalúe que los derechos de esos niños no estén vulnerados con este acuerdo y le da la validez para que después, en caso de incumplimiento, podamos ejecutar el acuerdo. Podamos plantear el incumplimiento, sobre todo en materia de alimentos, que es lo que más se suele incumplir, aunque el régimen de comunicación también mucho se incumple. No tanto, o sea, hay de los dos lados, hay actitudes obstruccionistas y hay progenitores que no están interesados en establecer un vínculo con sus hijos y no les interesa ir a verlos, compartir con ellos, ni implicarse en cuestiones de cuidado cotidiano, ¿no? Pero esto que ella, la persona decía, si por ejemplo vos ya iniciaste la etapa previa, ¿no? Otra cosa, perdón, me olvidé, en los divorcios también, en el convenio regulador, podemos presentar los planes de parentalidad, los acuerdos de parentalidad, porque es uno de los efectos del divorcio y se pueden presentar. Entonces, eso también es otra instancia para aprovechar. En los divorcios tenemos una audiencia. Pero bueno, volviendo a esto, si vos ya iniciaste el proceso y antes de la audiencia conciliatoria lograste un acuerdo, perfectamente lo puedes presentar y pedís la homologación, no hay inconveniente. La otra es, suponete que lo iniciaste, ya tenés fijada la audiencia de etapa previa que como mínimo va a tardar 2 meses desde que la pediste, como mínimo, tarda 2 meses. En esos 2 meses pasaron cosas, se aflojó la otra parte y dijo, bueno, la verdad que me gusta la idea de llegar a un acuerdo, conciliar, el letrado acompaña esto, nos reunimos, pudimos hacer el acuerdo, antes de la audiencia lo presentamos, o llegamos a la audiencia con el acuerdo también. Llegamos a la audiencia y le decimos al consejero, ya acordamos todo esto, consejero, si es que no lo presentamos por escrito, labrará el acta, y se puede, ¿sí? Todo lo que sea favorecedor para el acuerdo, y de hecho, dentro de nuestros principios de los procesos de familia en el código, está que las normas procesales, las normas de procedimiento de familia, tienen que también tender a favorecer la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, todo acuerdo que se pueda celebrar va a ser bienvenido, ¿sí? No solo porque la ley lo diga, sino porque para el juzgado va a ser un caso menos que tenga también que llevar adelante. O sea, el beneficio alcanza a todos, digamos, ¿no? Pero así que perfectamente se puede hacer, ¿sí? Siempre es el mejor escenario, el mejor camino es intentar el acuerdo. Volviendo a la modificación, me decía que sí que se pueden modificar estos acuerdos y que de hecho se van a modificar, ya sea, siguen entrando preguntas, pero termino esta idea, veo que ahí está el chat o en los comentarios. ¿Qué está diciendo la modificación?
se va a modificar, ya sea porque nos volvemos a reunir todos con los letrados y decimos necesitamos modificar este acuerdo por escrito, o se va a modificar naturalmente, ¿sí? Yo siempre lo que les digo a mis clientes es, vamos a hacer, esto ya va más en la parte práctica, pero el acuerdo siempre está bueno que tenga cierta flexibilidad, tiene que ser rígido y estricto en las cuestiones donde no pueden acordar, donde no pueden hablar, tiene que haber una pauta clara, horario, día, dónde, cómo, ¿sí? Por ejemplo, lo tiro así en rasgos generales. Una pauta clara y cierta flexibilidad también. Lo que yo les digo, a veces, como es el dinamismo de la vida, por ahí genera que estos progenitores, gracias a este acuerdo y a todo lo que han logrado, porque también hay mucho aprendizaje en la elaboración de los acuerdos para las propias personas, se empiezan a llevar mejor. Entonces dicen, bueno, no sé, empecé un posgrado, podrías quedarte con los chicos esas 2 horas, no está en el acuerdo eso. Podrías, dale, está bien, esto pasa, yo sé que muchos dirán no, en mi caso, pero hay familias que pasa esto, no está en el acuerdo, pero se está modificando naturalmente por la misma dinámica familiar. Y es válido. Todo lo que sea para mejorar ese sistema familiar va a ser válido. Ahora, yo lo que les digo a mis clientes es esta pauta. Cuando empiecen otra vez los conflictos, vuelvan al acuerdo. Ya está, no sigan, vuelvan al acuerdo, porque el acuerdo, además de ayudarlos a ordenar la situación familiar, es ley para ellos y los va a ayudar a esto justamente. Cuando empiezan a aflojar un poco y a flexibilizar en pos del beneficio de la familia en sí, en pos de los chicos también, porque cuanto más tiempo, cuanto mejor, o sea, lo mejor que le puede pasar a los chicos es que sus progenitores se lleven bien, ¿sí? Entonces, si los chicos también ven que los padres tienen una mejor relación y pueden vivir más en cierta flexibilidad, eso es lo mejor para los chicos. Entonces, hay que apostar a eso. Pero cuando sentimos que nos empezamos a ser más flexibles y empiezan a haber ruidos de vuelta, vuelvan al acuerdo. Ese es siempre mi consejo, vuelvan al acuerdo. Además de que me consulten, obvio, pero yo le digo, vuelvan al acuerdo otra vez a cumplirlo estrictamente hasta que se calme un poco la situación y vamos viendo cómo funciona, ¿sí? Pero bueno, la modificación en sí, como les decía, se puede dar así naturalmente y después la podemos concretar por escrito, o bien, incluso si no se están llevando bien, uno de los dos peticionar alguna modificación a ese acuerdo, ¿no? En alguno de los puntos, ya sea en el régimen de comunicación o en los alimentos, por ejemplo. Bueno, eso es posible. Lo otro que les quería decir dentro de la regulación legal es que también la ley establece la participación de los hijos en la elaboración del acuerdo de parentalidad. Siempre esto ligado a la edad y grado de madurez suficiente, ¿sí? De estos chicos y que su opinión sea tenida en cuenta. Todo lo que es el derecho de familia, por suerte, tuvo el filtro, pasó por la Convención de los Derechos del Niño y hoy en día tenemos un código acorde a la Convención, a la Ley 26061, a la Ley Provincial, ¿sí? Entonces, vamos a ver en varias partes del articulado cómo se hace hincapié en esto, en la participación de los chicos, incluso en el patrocinio letrado, ¿sí? De ellos. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto igual se evalúa el modo de participación, ya lo evalúa también, pero a veces los abogados se olvidan de eso también y se quedan solo con la visión de los adultos. Y siempre en mis acompañamientos, en mis asesoramientos, yo pregunto, bueno, y fulano, y Juancito, ¿qué piensa de esto? ¿Está conforme? ¿Lo van a cambiar de colegio? ¿Y él cómo se siente con el cambio de colegio? ¿Qué dice de esto? ¿Sí? Eso es una forma de implicar, no es que va a venir el chico y decir, bueno, yo quiero que mi papá... Sí, a ver, puede ser que sea, digamos, el acuerdo refleje textual la voluntad de ese hijo, pero eso siempre tiene que ser evaluado de acuerdo a la edad y grado de madurez de ese niño. Y acá en esto el adulto es fundamental que sepa acompañar también esos deseos de sus hijos, ¿no? Desde la responsabilidad que están ejerciendo.
Entonces, ese es otro de los puntos que la ley marca y que a veces los letrados se olvidan y es fundamental ponerlo en valor también, ¿no? Pensemos que estamos hablando mayormente de la vida de los hijos y los hijos son personas con derecho. Entonces, bueno, empecemos a mirarlos, aunque sea, con empezar a implicarlos, a mirarlos, a tenerlos en cuenta, ya es una forma de que ellos estén participando en la elaboración de este acuerdo. Y además no se tienen que olvidar que van a ser padres durante toda la vida. Toda la vida. Y aunque los hijos, si bien la responsabilidad parental cesa en la mayoría de los casos con la mayoría de edad, digo la mayoría de los casos porque después está el caso de suspensión, privación, siendo grandes también, o sea, lamentablemente, por eso, se es padre toda la vida, ¿no? Pero bueno, no sé si había alguna pregunta antes de pasar Sí, al acá hay... otro punto. Espera, la anterior todavía no. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí está. Tranqui, bien, yo no tengo problema. Acá preguntan, Porque no sé hola. si se corta la hora, no sé cómo, No, ya hace mucho que no digo. no, 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 Instagram no. Mirá que he hecho hasta 1 hora y media. Está bien. Yo en los inicios se me cortaba la hora, por eso. No, acá cambió. Hola, ¿qué se hace en el caso de que el niño no quiere ir con el padre? Tiene 3 años. Bien, bueno, ahí lo interesante del planteo, y me parece buenísimo ir a las partes prácticas, porque obviamente acá la ley no te dice un niño de 3 años, sino que no te lo dice. Esto justamente es lo que yo hablaba de la necesidad de tener la perspectiva de los derechos del niño. Primero hay que indagar por qué ese niño no quiere ir con ese papá, Exacto. ¿sí? Ubicarnos en que tiene 3 años, ¿sí? También ubicarnos en la edad de crecimiento de ese niño, ¿no? Bueno, ¿por qué no puede? A ver, a veces los chicos por ahí se enojaron por alguna cuestión, no me le compré un juguete, bueno, no quiero ir más con mi papá, y a veces hay cuestiones graves detrás de ese no quiero. Entonces acá el adulto que escucha, el otro progenitor que tiene esta información, tiene que empezar a indagar qué está pasando que el niño no quiere ir, salvo que le diga algo en concreto, no quiero ir por esto, ¿sí? Si la situación amerita, doy ese ejemplo como para mostrar un ejemplo que por ahí es algo de un cotidiano, un niño de 3 años, que se enojó porque no le compró el juguete, por ejemplo, digo, una situación irrelevante y que es también dentro de las conductas esperables de un niño de 3 años. No me compró un juguete, no quiero ir, no quiero ir. Bueno, acompañar a ese niño en el vínculo con el papá. Si no hay una situación de gravedad, si ya está descartada, si está descartada la situación de gravedad, hay que ayudar a ese niño para que pueda hacer el vínculo con el progenitor, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en claro porque a veces, cuando yo me acuerdo cuando salió el código nuevo, que digamos revolucionó en cuanto a esto que les decía, de que incorporó todo lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, dicen, ahora los chicos pueden hacer lo que ellos quieran, por esto, ¿no? El derecho a ser oído, a que tengan agua, pueden hacer lo que ellos quieran. No, no es que los chicos pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen derecho a ser escuchados, a que su opinión sea tenida en cuenta a la hora de tomar la decisión de acuerdo a la edad y grado de madurez, pero el adulto no se puede correr de eso. El adulto, y en esto los progenitores, que son los principales garantes de los derechos de esos hijos, es el principal responsable para que los derechos de esos hijos se cumplan. Entonces el adulto no se puede correr. No puede venir a decir, depositar toda la responsabilidad en ese hijo. O sea, no, el nene decidió que no quiere ver al papá o que no quiere esto. Entonces es la decisión del nene. No, de ese lugar no nos podemos correr nosotros. Entonces, si hay un tema en el vínculo con ese papá, evaluar esto, descartar primero alguna situación de gravedad y evaluar qué está pasando con ese vínculo. Y ahí van a necesitar ayuda de otras disciplinas, que esto también tenemos que tener en cuenta, de la psicología, de la psicopedagogía, el jardín, digamos los jardines que tienen equipo de orientación, hablar con la maestra, hablar con la psicóloga del equipo de orientación, que nos puedan ayudar, qué puede estar pasando, hacer una lectura general de ese niño y qué le está pasando, ¿sí? Eso se evalúa desde ahí. Por lo menos, digamos, yo lo trabajo de ese modo. Hay que evaluar, hay que profundizar en qué está pasando con ese chico para que no quiera ver al papá, ¿sí? Por eso en esos casos lo primordial que sería que mientras tanto no se lo obliga al menor a ir con el padre. No, hay que buscar una ayuda externa en forma rápida porque tampoco está bueno.
que pierda el vínculo con ese papá. A ver, no está bueno el obligarlo a ese Por eso que niño, yo digo, me refiero a que el pero hay padre que instalar el problema, hay que que hablar, a ver, si dice, uno descarta una situación de gravedad, como puede ser un abuso, un maltrato, si uno ya descartó, hablar con el otro progenitor, decirle, mira, está pasando esto, ¿qué está pasando? ¿Qué intuís vos? ¿Por qué intuís que no te quiere ver? ¿Pasó algo puntual? Trabajémoslo en conjunto. Pero por eso es fundamental el aporte de otra disciplina que nos ayude a dar esas herramientas, ¿sí? Y que trasciende incluso nuestra labor. Uno puede orientar en esto, pero yo, digamos, si no hay una situación de gravedad, no puedo decir, bueno, que no lo vea de una. No, hay que indagar en eso, respetando al niño. No está bueno exponerle al niño a esa situación tampoco de obligarlo, pero sí actuar rápidamente porque tampoco está bueno que corte el vínculo tanto tiempo, porque después, como pasan en muchos casos donde hay obstrucción al vínculo y no hay fundamento, no hay riesgo, y se obstruye el vínculo con el progenitor no conviviente, después tenemos que pasar por una revinculación. O sea, ese niño tiene que revincularse con el papá, solicitar de alguna asociación que trabaja en revinculaciones profesionales, ¿sí? Y todo eso es carga para el niño. Nosotros que somos adultos tenemos más herramientas, se supone, para manejar estas situaciones. Los chicos no. Entonces, bueno, actuar rápidamente, eso sí. Eso es actuar rápidamente, eso seguro, para ver qué está pasando. acá lo que preguntan es, dicen, y si el progenitor no conviviente no cumple el acuerdo reiteradas veces, ¿pierde derechos? No, el derecho no lo pierde, salvo que se prive la responsabilidad parental. Pero bueno, eso hay que analizarlo en el caso concreto, qué está pasando eh, con el, ¿qué dijo? Perdón, ¿el no cumplimiento o el impedimento? Ahí me perdí en la pregunta. Pero ahí lo busco. Si no cumple reiteradamente el régimen el No, acuerdo. no, si el progenitor no conviviente no cumple el acuerdo reiteradas veces, pierde derecho. Es que da a entender que pierde el derecho por incumplir reiteradas veces ese acuerdo que firmó. Claro, bueno, hay que ver qué punto del acuerdo primero, ¿no? Entiendo, yo interpreto que está hablando el régimen de comunicación, que es lo que estamos hablando de alimentos, que va por otro carril, digamos, después el incumplimiento. El derecho no lo pierde, lo que pasa es que también hay que hacer la lectura por qué incumple. Es esto también, a veces es esto, nos encontramos cuando vamos a hacer un acuerdo a una mamá, por ejemplo, cuando es una mamá, no lo quiere ver, no se interesa, no se implica, solamente lo ve 2 horas los fines de semana. Y en esas ocasiones, sobre todo lo que es el régimen de comunicación, no puedes obligar mucho más, porque es lo que yo le decía, trasciende lo que es el derecho esto, porque si no hay un interés de esa persona en ver a su hijo, pasa por otro lado. O sea, tiene que ver con lo vincular, tiene que ver con otras cuestiones de esa persona que no se interesa. Y las hay. Hay padres que no se interesan tener vínculo con los hijos, que no extrañan a los hijos, que el menor tiempo posible que puedan estar con ellos, mejor, ¿no? Si no Y les bueno, nace, entonces no se los puede obligar en un momento dado. trabajarlo desde la aceptación. Yo le digo a las mamás, hay que trabajarlo desde la aceptación. Ese es el papá que le tocó y tampoco está bueno, si viene el juez, por más multa que le ponga, pena o hasta 30, lo que sea para verlo, que él va a ir por esa pena, por esa condena, por esa intimación del juez, no va a ir por sí mismo porque hay una necesidad de establecer un vínculo. Y eso es lo que tiene que existir. Una necesidad, una conciencia primero de lo que implica ser padre, madre, y de ahí apuntar a hacer crecer ese vínculo. Entonces, que lo haga porque se lo está diciendo un juez y le tiene miedo a un juez, no va a ser favorecedor ese vínculo con ese hijo. Pues seguramente en ese tiempo que esté con él, si lo has obligado por un tercero, la van a pasar re mal, ese nene la va a pasar re mal, porque él va a estar ahí porque lo obliga a otro, ¿no? Entonces, esas lecturas tenemos que aprender a hacer también, ¿no? De estas situaciones. No sé si hay otra pregunta más Sí, o para poder, a sí, ver qué. acá sí dicen, Igual estamos casi abordando todo lo que me sí, apunté, nada más que
De distintas con formas. las preguntas. Sí, de distintas formas. Un padre encaprichado queriendo llevarse a un hijo lactante y se lo otorgan. ¿Cómo, perdón, un padre encaprichado? Queriendo llevarse a un hijo lactante y se lo otorgan, dice una colega. Bueno, sí, hay que ver el tema de a qué se refiere con llevárselo al hijo lactante. Bueno, ahí, por ejemplo, con los chicos chiquitos también, uno de estos modos de los acuerdos pueden ser acuerdos parciales, ¿no? Pensando ya que trajo el caso de los chicos lactantes, donde por ahí no se aborda todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, con el régimen de comunicación, pues son muy chiquitos, entonces por ahí en un lactante todavía no se puede pensar en un pernocte o que pase un fin de semana con el papá. Entonces igual está bueno hacer acuerdos parciales sobre cuestiones mínimas, que por ahí van a ser más acotadas a ese régimen de un régimen de comunicación como básico, por así decirlo. Por ahí uno no va a poner las vacaciones, los días festivos, todavía, pero por la edad del niño, las necesidades del niño, entonces se puede hacer un acuerdo parcial, ¿sí? De pequeñas cosas. Porque total eso, como les decía, esto se puede modificar y se va a modificar naturalmente o a pedido de alguna de las partes. Entonces también hacer, porque a veces uno piensa que hacer el acuerdo tenemos que abordar todo. No, y a veces, por cómo está esa familia, por el contexto familiar, no se puede abordar todo, pero ya pequeños acuerdos de algunos aspectos empiezan a descomprimir un poco, si está muy tirante la situación, o a ordenar la situación de a poquito. Eso es posible, como también un acuerdo provisorio, ¿no? Por ahí, bueno, a veces cuando estamos en etapa previa, decimos, bueno, este acuerdo, podemos una audiencia en 2 meses para ver cómo va, o mismo nosotros si estamos en una negociación, antes de homologar el acuerdo, decimos, bueno, hacemos este acuerdo, reunámonos de acá a un mes a ver si funciona. Porque también a veces se hacen acuerdos de cero, donde las partes no tuvieron un mínimo acuerdo verbal de nada, y es un desafío poner en marcha esto. Entonces, sí, bueno, nos reunimos de acá a un mes a ver si funcionó, si hacemos un ajuste antes de homologar. Todo eso es posible. Pero bueno, por eso depende de cómo esté estructurada esa familia, con qué nos encontremos. No hay No sé ninguna si hay otra No, no, preguntita más. no. Bueno, lo que quería decirles, terminando, digamos, la parte de la regulación legal, si no hay un acuerdo, si no se logra un acuerdo, bueno, tenemos que pasar al juicio. Y en esto pensar, un poco ya lo que veníamos hablando, que tome la decisión un tercero, un juez ajeno, primero que el proceso, lo que tardan los procesos hoy en día, ¿no? Y después no es lo mismo que uno de afuera te venga a decir qué días tenés que ver a tus hijos y demás. Siempre va a ser mejor el acuerdo, ¿sí? Pero bueno, ante esto, que no se pueda lograr el acuerdo, bueno, se iniciará el proceso que corresponda para fijar, para lograr, ya sea el plan de pared, después ya va por procesos separados, alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, este, y bueno, ya va a ser el juez el que va a decidir y el juez tiene que decidir sobre situaciones concretas, ¿sí? Pero obviamente, como les decía, y como sabemos nosotros, los que ejercemos en familia, no es lo mismo, o sea, meternos en un proceso por los tiempos, por todo, por el desgaste de las personas, porque suele acrecentar el conflicto, ¿sí? Bueno, en fin, pero bueno, si no está la posibilidad del acuerdo, sabemos que tenemos al juez, que es el que va a decidir, ¿sí? Yo lo que un poco igual ya les estuve, no sé si hay otra preguntita, porque ya salgo de la parte más técnica, igual estuvimos mechando varias cosas, pero No, no. Ah, sí, si no se llega a un acuerdo y se va a juicio, ¿qué pasa con los chicos mientras tanto, hasta que sale el juicio? bueno, ese es el punto. Mm. Es que ese es el punto, porque las familias se van a tener digamos, arreglar, por así decirlo, por cómo está la situación, ¿no? Eh, a mí me pasa, a todos nos pasa, ni siquiera llegar a juicio, abrir la etapa previa o hacer una negociación, todo ese tiempo, sea una semana, 2 semanas, 2 meses, bueno, las familias van a tener que seguir
como arreglándose como venían hasta el momento, salvo que haya que interponer alguna medida precautoria, bueno, que es rápida y demás, con algo provisorio. Pero bueno, ahí también es fundamental el rol del abogado, qué intervención puede tener como para que mal, por así decirlo, se pueda sostener un régimen de comunicación, se pueda cumplir con los alimentos, ¿sí? Ahí es como que nuestro asesoramiento, acompañamiento también, si es que lo tienen, ¿no? El abogado, abogada, es fundamental como para, bueno, iniciar y demás. La mayoría de las familias son muy pocas las que, incluso la consulta sobre esto se debería hacer antes de, cuando ya están palpitando la separación, sería lo ideal, ¿no? Como para ya saber. Muchas familias, bueno, se separan y se empiezan a arreglar como ellas pueden, ¿no? Y así tenemos, bueno, progenitores que pagan determinada cuota alimentaria de acuerdo a lo que a ellos les parece, y se van arreglando de esa forma, ¿no? Salvo que, bueno, haya que hacer otro tipo de intervención con alguna medida cautelar. Pero, bueno, es la realidad que ocurre. O sea, yo la mayoría de las consultas que tengo, ya hay acuerdos prehechos, ¿no? Y ahí me gustaría pasar, me da el puntapié, para hablarles cómo, más en lo práctico y cómo trabajo los acuerdos de parentalidad. Como primer momento, o sea, nosotros tenemos la consulta, el asesoramiento. Tenemos que ir a la antesala del acuerdo de parentalidad, ¿sí? Que es la situación familiar. Nos llega la persona con digamos, que quiere regularizar estas cuestiones, sin saber si puede hacer o no un acuerdo todavía. Entonces ahí nosotros tenemos que, además de indagar si ya fueron asesorados, si tienen abogados, si tienen un expediente abierto, estas cuestiones más técnicas que tenemos que ir viendo, tenemos que ver cómo está la situación familiar, si ya hay acuerdos hechos, ¿sí? Entonces, si hay acuerdos hechos, ahí, por lo menos yo lo trabajo así, ¿no? Si ya hay acuerdos hechos de palabra, yo reviso la situación familiar, reviso los acuerdos hechos y veo de esos qué ajustes hay que hacer, o sea, si hay algo que viola el derecho de otro, ¿sí? En esa situación familiar actual. Por ejemplo, la mamá, no, yo no lo veo, no lo dejo ver estos días por tal cosa, ¿ver? Entonces yo empiezo como a ordenar los derechos, digamos, ¿no? Veo los derechos y empiezo a ver qué ajustes. Siempre está bueno trabajar sobre lo establecido, lo que ya ellos pudieron acordar, ¿no? Y ver qué ajustes hacer. Y algo fundamental en esto que uno evalúa es cómo está la comunicación entre ellos. Eso también nos va a dar el puntapié de si es viable una negociación privada, si directamente, bueno, abrimos la mediación, a ver si con la ayuda del mediador podemos un poquitito mejorar este intercambio, y si no, bueno, iremos a juicio o la etapa previa. Pero es fundamental que nosotros podamos evaluar cómo está esa comunicación, ¿no? Pero lo más importante es ver esa situación familiar. Yo empiezo a trabajar desde cómo está esa situación familiar, qué acuerdos ya pudieron hacer, revisarlos y ver en dónde tienen la dificultad para acordar. Que eso es lo que yo les decía, que en el acuerdo, después, en eso que no hay forma de que ellos puedan conciliar por sí mismos, una cláusula bien estricta. Lo pasa a buscar a tal hora, de tal lugar, lo trae a tal hora, a tal lugar. Si el tema de que el nene venga bañado o no es un problema, entonces que venga ya duchado, todo, o sea, toda la pauta, si ese es el punto de conflicto fuerte que no pueden resolver. En lo que hay mayor posibilidad de diálogo, bueno, ponemos la cláusula, pero más liviana, digamos, con cierta flexibilidad. Porque a veces la gente piensa que también esto, tienen que cumplir a rajatabla, ¿no? El acuerdo. Y si tenía que pasarlo a buscar a las 10:10 y pasé 10:15, ay, no, incumplí, me va a hacer una denuncia, ¿no? Entonces, este, también esto, ¿no? Explicar cómo funcionan estos acuerdos y demás, ¿no? Pero bueno, fundamental ver la situación familiar y partir de lo que ya ellos pudieron acordar y que es acorde a derecho. Siempre que lo que acordaron sea acorde a derecho, no sea vulnerador de los derechos de los hijos ni de ninguno de los miembros de la familia, bueno, lo podemos
poner tal cual en el acuerdo, por ahí se le hace algún ajuste, algún agregado, y lo que no, bueno, y hay otras cuestiones que no pueden acordar, bueno, ahí es donde empezamos a ver alternativas de uno y otro lado hasta ver si podemos llegar a un punto en común, ¿no? Después, digamos, en lo que es en mi práctica, empiezo a elaborar el plan de parentalidad, pero siempre con la participación del cliente, de la persona que me contrata. Siempre tiene que ser protagonista en esto, ¿sí? Mi asesoramiento, obviamente, es de lo legal, pero lo hacemos en conjunto. Y después, bueno, se evalúa si es una negociación directa, bueno, que la otra parte tenga letrado, y ahí vemos si podemos reunirnos entre los cuatro o si lo manejamos entre los letrados. Pero me parece importante remarcar que esta participación de la persona en la elaboración del acuerdo, además le permite ir adquiriendo, sin que se dé cuenta quizás la persona, va a ir adquiriendo herramientas para aprender a resolver estas cuestiones de la vida cotidiana. Porque el acuerdo no va a poder abarcar todo, por esto que hablábamos de que la vida es dinámica. Entonces, ya sé, digamos, si aparece una cuestión de este estilo, X, una situación X, digo, puedo resolverlo de esta manera, tengo que visualizar que es importante fomentar el vínculo con el progenitor que no convive, o sea, las personas van incorporando herramientas, y esto puedo dar fe porque me lo han expresado mis clientes sin preguntárselo, y lo veo como, y además uno lo ve porque al principio que uno hace el acuerdo, por ahí todavía tenés esa consulta del cliente, bueno, pasa esto, a ver cómo necesitan un poco nuestro apoyo, a pesar de que tienen el acuerdo. Pero después llega un tiempo en que ya no tenemos más esa consulta. Y eso quiere decir que aprendieron a manejarse, a empezar a resolver, que ese acuerdo les estableció una pauta y que incorporaron herramientas para resolver otras cuestiones, ¿no? El otro tema, para mí fundamental, es estar atenta a la participación de sus hijos en el acuerdo, ¿sí? Con estas cositas que le decía al principio, ¿no? De uno estar atento y decir, bueno, Juancito, ¿qué dice esta situación? ¿Qué te expresó? ¿Cómo lo ves a él? ¿Lo ves cómodo yendo a dormir a la casa del papá? ¿Te manifiesta algo? ¿Tiene su espacio? ¿Sí? Eso ya es darle participación, porque uno lo está le está dando visibilidad a ese niño. Entonces ya, de una forma, porque ahí por ahí, la mamá o el papá dice, ay, no me di cuenta de esto, de ver cómo él se estaba sintiendo con los horarios, si está de acuerdo que el papá lo pasa a buscar a tal hora, o el que lo pasa a buscar por el colegio, o no. Respetar también otras actividades, porque de los chicos, porque bueno, sabemos que nosotros como adultos con nuestros temas de horarios laborales y demás, a veces, bueno, tratamos de que todo sea en función de cómo, de nuestro trabajo, bueno, pero también visibilicemos a nuestros hijos que también necesitan estar con nosotros, si tienen otras actividades, respetárselas, ¿no? Todo eso hace a darle visibilidad a esos hijos, hijas, y a que de alguna forma empiecen a participar en la elaboración del acuerdo, ¿no? A medida que son más grandes, obvio, se les puede dar una participación más activa, ¿no? Y bueno, lo otro que les quería remarcar, bueno, lo de la flexibilidad de los acuerdos, que ya se los dije. Y, la importancia del acuerdo por escrito. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, yo ya acordé todo de palabra, ¿no? Que es como vienen, por ahí muchos vienen, yo me llevo bien, hablo, la verdad que hablamos, tenemos buen diálogo, podemos acordar en esto, lo otro. Pero por ahí no se dieron cuenta, por ahí que la cuota alimentaria había que hacer un retoque porque no se estaba viendo algún punto, o que el cuidado personal estaría bueno, que, por ejemplo, el progenitor, no sé, que lo lleve al médico, que se empiece a ocupar de otras cosas. Y además, siempre, por más bien que se lleven, siempre va a haber cuestiones que van a surgir, pero porque eso es propio de cualquier relación humana. Entonces está bueno tener la visión desde los derechos. Por ahí la gente en su realidad lo ve más desde lo práctico, ¿no? Porque necesitan resolver los horarios, necesitan resolver lo económico, pero no pueden visibilizar que detrás de eso están los derechos. Entonces esto está bueno que la gente empiece a visibilizarlo porque de esta forma van a empezar a darle valor a sus derechos, no solo en el ámbito familiar, sino en todos los ámbitos que nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es la importancia de este acuerdo por escrito, que se convierte en ley para las partes,
que los va a ayudar a reordenarse desde una mirada desde los derechos, ¿sí? Y que bueno, esto que les decía, les va a permitir adquirir otras herramientas, ¿no? Para poder empezar a resolver las situaciones que se van a presentar en la vida cotidiana. Y una de las cuestiones que yo remarco mucho es que trabajar en los acuerdos de parentalidad también fomenta la corresponsabilidad, que es algo que también tenemos que visibilizar más nosotros los abogados, el tema de la corresponsabilidad, que es la implicancia de ambos progenitores en el cuidado cotidiano de los hijos, ¿sí? Que es esta propuesta también, digamos lo que, digamos, viene desde el cuestionamiento al sistema, ¿no? Como siempre, o durante tantos años, siglos, tuvo todo en cabeza la mamá, ¿no? Como principal responsable de los hijos, de lo cotidiano de los hijos, pero el papá también es responsable. Pero no sentir esa responsabilidad como una obligación, sino como también fomenta ese vínculo con los hijos. Porque cuanto más digamos, los hijos compartan cuestiones de la vida cotidiana con sus progenitores, va a ser acrecentar ese vínculo. Entonces, por eso nuestra visión, nuestra mirada tiene que estar en esos niños, niñas y adolescentes. Y hoy en día trabajar la corresponsabilidad es fundamental, ¿sí? Y hace también a respetar el derecho de todos, ¿no? De tanto la mamá como del papá. Así que bueno, me hablé todo como... Acá preguntan que cuánto es el aumento de la cuota. No tiene nada que ver justamente con eso. No, claro, sí, igual esos temas de alimentos, igual, por más de que son vivos de alimentos, tampoco se podría responder, porque eso depende, por eso, el tema de alimentos depende de varios factores cuando uno establece la cuota alimentaria, los aumentos que se establezcan también. Obviamente en los acuerdos que se hacen siempre está bueno poner una pauta para establecer el aumento, sobre todo en el país en el que vivimos, la inflación en la que estamos, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Del día a día. Sí, está bueno en los acuerdos poner una pauta de cómo se va a actualizar esa cuota. Pero después, cómo va a ser esa pauta depende de cada familia, ¿sí? Te hablaste todo. Ah, Lo que pasa es que traté de enfocarme en mis ejes que me puse y digo, bueno, a mí, como te darás cuenta, Gonzalo, y los que pudieron escuchar, a mí me apasiona esto el derecho de familia en sí, pero todo lo que tiene que ver con progenitores, a mí me encanta trabajarlo. Obviamente tiene sus grises, sus sombras, sus cosas que, bueno, uno también, sus dificultades, ¿no? En el ejercicio diario de la profesión, como algunas cosas que mencionábamos, pero en el trasfondo me parece que se puede hacer tanto, o sea, si uno viene con una propuesta, ¿no? Desde los derechos, superadora, que es interesantísima. A veces, bueno, es muy difícil transmitirle eso a nuestros clientes, pero o por ahí no lo pueden visibilizar, pero hay mucho trabajo realmente. Detrás de cada familia, de cada caso que uno le toca, hay mucho trabajo. Y bueno, y a mí me apasiona, es eso lo que me pasa, entonces entro a hablar y me fluyen las ideas, digamos. encima sabemos que cada caso es distinto, ninguno es Cada caso parecido, es cada distinto. caso es particular. Y a veces, y esto que te decía, la creatividad, a veces que nos hace, digamos, tenemos que explotar la creatividad para resolver cuestiones que, como decíamos hace un rato, la ley no es que tiene todas las respuestas. Tenemos como lineamientos generales, se establecen pautas para proteger esos derechos, cuestiones, pero como lo de la cuota alimentaria, que es el clásico, cuánto le corresponde de cuota, cuánto, bueno, eso se tiene que ver con cada caso en concreto. Se evalúa, ¿no? Y se evalúa la situación familiar, bueno, por eso es un trabajo muy artesanal, es con cada familia. Hay cosas que ya sabemos de estructura, cómo tienen que ser o cómo tiene que ser el proceso, pero después todo el condimento lo trae esa situación familiar. Así que bueno, y bueno, igual está bueno porque con cada caso uno aprende cosas distintas. Sí, uno piensa que sabe, pero sabe más o menos el lineamiento de lo que puede pasar, porque es Sí, como en el proceso de familia, sabemos lo que siempre queremos es llegar a un acuerdo que es lo más gratificante para que puedan estar tranquilos y tengan un marco sí, tal regulatorio. cual, ¿no? Y además por los tiempos de la justicia, ¿no? Por eso, Es entrar como en la boca del lobo y entonces, bueno,
uno trata de fomentar el acuerdo, pero bueno, hay casos donde no se puede y no se puede, y bueno, pero que también la persona sepa por qué no se puede y mínimamente a lo que nos vamos, ¿no? Con qué nos vamos a encontrar. Eso también, porque a veces las personas le ponen mucha expectativa a nosotros como abogados, pongo un abogado, ya está, resuelvo esto, vas a ver, te voy a hacer un agujero, lo que fuera, ¿no? Que se le cruza a la persona. Y no, nosotros tampoco tenemos, nosotros vamos construyendo junto con el cliente, con la situación, las alternativas, ¿no? Por ejemplo, Podemos saber, bueno, el otro día que había estado viste la fiesta del abogado que fue, había escuchado una sí. frase que digo, esto tranquilamente a familias no se debería aplicar, que decían, por ejemplo, hoy sos colega, pero si te tengo enfrente te voy a hacer mierda. Y esto en familia no tiene Ah, sentido. bueno, sí, Por eso, sabemos, en otras ramas lo se puede llegar a ver, pero en familia estas cosas no tendrían que estar, como no, pero dices, igual hay colegas que lo piensan, ¿eh? Hay porque, colegas que actúan en esa línea, porque igual, no de todas pueden, formas. Por ahí no te lo dicen, pero no. te hacen todas para hacerte renegar, para, ¿no? Pero sí, lamentablemente. Es como Por tirar eso digo, combustible al fuego. Eso no hay. sí, sí. Pero también es un poco, a veces, la formación en la facultad, actor demandado, el litigio, la palabra litigio, ¿no? Ya te da Conflicto. un conflicto y a veces los abogados tienden a esto, a agravar el conflicto con sus intervenciones. A mí me ha pasado en mediaciones donde el progenitor tiene la intención de cumplir con lo que le corresponde y el abogado poniendo palos para que no, no, vos hasta acá, das hasta acá. Y el progenitor quiere. Entonces yo digo, si tuviera un buen asesoramiento, podría haber logrado otra cosa. Y esto pasa, existe. Y bueno, y la gente también lo tiene que saber, ¿no? Obviamente, cuando una persona va a buscar un abogado, ¿cómo va a saber cómo trabaja ese abogado? También es muy difícil. Hoy en día las redes nos dan esa posibilidad por ahí de hacernos conocer, uno lo puede plasmar, pero la realidad es que hasta que no lo conozcas, no vas a saber, quizás, ¿no? O no, la persona, el común de la gente por ahí no va a saber cómo detectar un abogado que sea empático, que escuche, que comprenda la situación familiar, que trabaje con esta perspectiva. Es complejo, ¿no? Y más si venís con malas, por ejemplo, a veces que vienen con malas experiencias de abogados anteriores. De Que te abogados digo, anteriores también. Entonces también así te tratan, porque a veces vienen con la experiencia de otros abogados y también así te tratan a vos, ¿no? Porque tienen esto, se formaron esa idea del abogado, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que, bueno, en el ejercicio profesional todos los días son desafíos, ¿no? Así que, bueno, eh, bueno, Gonzalo, no sé si querés cerrar con algo más. no, no, me parece que no, no hago más, no. Gracias por tu tiempo, por la buena onda y predisposición y vamos a quedar seguramente para algún otro vivo más adelante Sí, cuando... por supuesto, sí, sí. Justo, bueno, yo me acuerdo que hace rato veníamos conversando No, y bueno, me hizo un embudo. yo también me había colgado, yo también me No, colgué. se me hizo un embudo con vencimientos que te caen así, audiencias que ahora no sé qué pasó, que de repente todas en septiembre, y bueno, pero por eso quería, digamos, hacerme un lugar, porque por el compromiso que asumí con vos, porque me parece importante también aprovechar estos espacios para transmitir estas cosas. Como les decía, a veces yo que subo contenido en Instagram, trato de expresar, de que bueno, a uno las redes incluso le quedan corto para expresar todo lo que quiere expresar, para que la gente llegue este conocimiento a la gente, conozca cómo trabajamos, cuál es la práctica, que hay un nuevo perfil de abogado, no quedarnos con estereotipos, ¿no? De otros abogados, la Más idea del abogado humanizado. comerciante o todo eso, que no dudo que lo hay, porque los hay y Mm. yo me encuentro con colegas de ese estilo, pero también hay otra forma de trabajo, ¿no? Y el otro día lo decía, somos muchos, pero en realidad somos poquitos dentro de todos los abogados que somos, que estamos trabajando con esta perspectiva realmente. O por lo menos intentamos y buscamos, ¿no? Otras alternativas, que buscamos también hacer red entre colegas, ¿no?
como yo decía, a veces yo siempre tengo colegas con los que, bueno, tengo este caso difícil, a ver, ¿qué te parece a vos, no? Como hacen los psicólogos que tienen la supervisión, bueno, está bueno que entre nosotros también nos colaboremos y que nos ayudemos y nos demos ideas de esos casos más complejos, ¿no? Sí, me pareció Todo haberte aporta. visto, creo que era en una historia que habías trabajado con la doctora, ¿cómo es que se llama? Con la doctora Cecilia. Sí, yo trabajo con, si Con, hacemos mira, equipo de trabajo. Sí, sí, sí. Con ella hacemos equipo de trabajo. Y con, bueno, ese, con, trabajamos. con Ceci fue uno de los primeros vivos que hice sobre alimentos, me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que te conocí a través de ese vivo. Sí, 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 me acuerdo. Sí, con Cecilia. Creo que era alimentos. No, no me acuerdo Sí, qué sí, era. era Algo. alimentos porque ella explicaba lo que era capital y yo provincia. Ah, está bien, sí, sí. Con Ceci hacemos equipo y después, bueno, tengo otras colegas con los que suelo, nos estamos en contacto por algunas cuestiones, también algunas del interior. Bueno, está bueno eso, conocernos entre nosotros, formar una red, ¿no? Todo colabora a mejorar el ejercicio profesional también, ¿no? Siempre que trabajemos como en la misma línea, ayuda, así que bueno, te agradezco un montón, Gonzalo. Acá dicen, Y es preferible un mal acuerdo que un excelente juicio y es el camino, Dana. Coincido en la mirada integral sobre la familia y en trascender las cuestiones legales. Excelente charla. bueno, gracias, gracias por los comentarios. Y bueno, el que tenga dudas, bueno, yo tengo contenido subido sobre plan de parentalidad, acuerdos de parentalidad en las redes. Hoy hablé mucho más extenso que por eso, como no me da la vida, como yo manejo mi propio Instagram, entonces hay cosas que no llego a subirlas. Muchas de las que dije hoy no las subí, así que de última, miran el video si queda grabado. Igual en mi perfil también van a encontrar información y vamos a seguir en contacto. Así que te agradezco muchísimo, Gonzalo, y todos los que estuvieron en vivo. Muchas gracias a todos, a vos, Dana, y seguiremos en contacto. Bueno, gracias. Chau, chau. Chao.